Hoy toca hablar de Rainer Maria Rilke. Como ustedes saben, es un poeta de los más importantes del siglo y que cambió mucho la tesitura de la poesía. Pero bueno, la historia de la poesía es un poco errática. Todas las culturas comenzaron con la poesía, no con la prosa. Es decir, ¿cómo podríamos definir el lenguaje poético? Es difícil, ¿no? Recuerdo que Fabián Casas en una conferencia reciente dijo que no es el lenguaje como se lo suele considerar, ¿no? No sé, de una dulzura almibarada, cursi, pero además como bobalicona, como algo tibio, ¿no? Como que los poetas son medio maricotas y que la gente responsable se dedica a cosas serias. Y realmente él dice, no, la poesía es el lenguaje más crudo. Bueno, la crudeza no siempre acompaña a la poesía, no creo que sea la mejor definición de la poesía, pero sí, de alguna manera creo que lo que podemos, digamos, trazando un puente, y trazar un puente, en la realidad la gente responsable no puede trazar un puente, ¿no? Un arquitecto en todo caso se puede construir, o sea, todo lo que sea destejer el arco iris, todas las metáforas maravillosas y todo lo que ayuda a combatir lo inexpresable, se lo debemos a la poesía, al lenguaje metafórico, al lenguaje donde yo lo definiría más bien eh, todo aquello que puede ser anterior a la semántica. Es decir, nosotros podemos entender y decodificar como pretalámicamente, prerracionalmente, o sea, antes de utilizar la inteligencia para ver el sentido, ya hay una emoción, ya nos tocó de alguna manera y ya algo entendimos. Y en ese sentido, creo que los mejores poemas funcionan así. Por supuesto, si uno ve Homero, que es rimado, ¿no? No lo leemos en rima, pero hay una serie de horribles traducciones españolas donde sí, todo lo han rimado. Está el Hamlet de Salvador de Madariaga, espantoso, ¿no? Pero en general, ese tipo de rimas tenían una función que no era realmente la función poética, sino más bien, bueno, que los rapsodas puedan recordar, memorizar. La poesía se aprendía de memoria. Mi generación de la escuela lo hacía. Bueno, entrenar la memoria ahora no se hace tanto, pero la verdad es que las cosas que hacemos bien las hacemos de memoria. Y para aprender un idioma, que yo enseño idiomas, la gente trata de razonar y ver la lógica y las cosas, pero termina aprendiendo todo de memoria. Como, no sé. Bueno, vamos a hablar de Rilke porque tenemos muy poquito tiempo. Sería mucho lo que habría que hablar. Pero bueno, la poesía justamente se resiste un poco a ser analizada. Porque es esa cosa inaprensible, inefable. Platón lo definió como alada, sagrada y liviana. La poesía, entonces, la poesía de Rilke no la vamos a analizar. Este, les recomiendo que lean directamente. Les recomiendo que todo. Realmente, bueno, lo más famoso es con justicia lo más famoso. Es decir, los cantos Orfeo y las elegías de Diucio, que es el castillo donde él estuvo alojado por uno de sus mecenas. Él tuvo una infancia muy desdichada. Su padre se separó enseguida, a poco de haber nacido, y había muerto la hermana que él nunca conoció. La madre nunca sobrevivió, no sobrellevó bien la muerte de su primogénita y lo vestía a Rilke de mujer, incluso el nombre que le puso era de mujer. Por eso Rilke se cambia el nombre. Bueno, cuando muere la madre, teniendo
teniendo Rilke 5 años, el padre lo lleva... Bueno, lo obligan a ir al ejército, que es espantoso, lo llama el abecedario de horrores. Es realmente como poner una mariposa en un licuador. Realmente no era para nada el lugar para él. Rilke siempre fue como un ángel demasiado puro para este mundo. Vamos a hablar más que nada de la parte estética y todas las innovaciones que él trae, porque realmente la bibliografía mueve a confusiones. O sea, no hay que saber muchas cosas de su vida, porque en su vida lo más importante que le pasó es estas cosas interiores, de sus procesos de transformación de la escritura. Los primeros poemas de él son muy malos, muy malos. Y los últimos son los mejores. O es decir, que no solamente es alguien que cambió la literatura, sino que cambió su literatura. O sea, que él no es que nació con un talento innato, por supuesto tenía una gran capacidad intelectual. Si uno rastrea todas sus influencias primeras, no lo puede creer. O sea, Heine no aparece. Es como cuando uno dice, ¿cómo? ¿Kafka leyó a Chesterton? ¿Dónde se ve eso? Se dedicó mucho a traducciones, pero cambiando, o sea, escribiendo sus propios poemas con el formato de poemas de otros. Y así fue puliendo su instrumento y encontrando su voz. Que es, bueno, cuando él conoce a Luz Salomé, que le cambia mucho la vida, y se enamora, y comienzan un tórrido romance. Ella está casada, bueno, fueron después amigos toda la vida, pero el idilio, el amor-pasión duró 2 años, en cuyo marco conocen a Tolstoy, van a Rusia, ven la Pascua rusa, que le parece mucho menos teatral que la de Roma. En fin, le interesa mucho las distintas expresiones de religiosidad, porque él él quiere, digamos, la palabra más importante es Innenweltraum, o Weltinnenraum, o Raum. Vamos a ver cómo lo podemos traducir, que sería como el espacio de interioridad de la vida, o el espacio interior, el interior de nuestra vida, el espacio del interior de nuestra vida, el interior. Es difícil porque en alemán el sustantivo compuesto se compone en otro orden sintáctico, y porque además Rilke no sabía alemán. Él nació en lo que sería, bueno, en Praga nació. En ese momento era el Imperio Austrohúngaro. En todo caso, no era la lengua materna el alemán, y él no quería ir a Alemania, no quería hablar el idioma que consideraba como del horror. No, en ese momento, digamos, él tenía un diccionario de los hermanos Grimm, el famoso diccionario que tiene estas etimologías famosas, ¿no? Que viene, por ejemplo, que pie y foot tienen la misma raíz, y que la P, la F se vuelve P, esas cosas. Bueno, se enamora de Luz Salomé, como se había enamorado Paul Ré, como se había quedado muy deslumbrado Nietzsche, que le ofreció matrimonio. Tanto que decía, si ves una mujer, lleva el látigo. Y después le gusta Luz Salomé a Nietzsche. Te haces el misógino. Bueno, pero quien le declara desgarradoramente su amor con una tarjeta que le deja en la casa, que después ella permite que le imprima como poema, ¿no? Que es: tú haces mi soledad, el famoso poema que dice que la va a oír aunque le corten los oídos. Yo no quiero citar en castellano su poesía,
Me parece lo ideal es que puedan, en todo caso, leer en castellano alguna traducción, pero escuchar en alemán, porque ahora uno simplemente lo pone eh, en Google, pone y te lo lee, ¿no? El aparato. Entonces pueden no privarse de la melodiosidad, porque lo que hace con las palabras Rilke, sobre todo el último Rilke, que ha sido caratulado por la crítica como el primero es realista, el segundo es romántico, el tercero ya es salvático, metafísico, eh, óntico, bueno, pero esas son clasificaciones un poco tramposas. Yo creo que hay una continuidad muy clara en la sencillez, la limpidez, lo concreto de sus versos. Sí, esta figura del animal, sí, hay un intento permanente de sugerir lo difusamente desdibujada y vaporosa que es la línea entre la vida y la muerte, y que él habla de lo abierto, como hablará después Heidegger, que lo critica y que también escribe a su vez sus intentos de poesía a la manera de Hölderlin. Pero lo que es interesante es la idea de la naturaleza que tiene Hölderlin, el lugar que le quiere dar al poema. El poema ya no opera sobre la realidad sino sobre el lenguaje, pero él quiere fundirlo, que sea parte de una naturaleza en la cual la condición, digamos, racional humana se vuelve a fundir en la naturaleza. Es como el ideal de volver a ser esto del antropoceno viene muy a cuento, ¿no? Una naturaleza humanizada o una humanidad que recupera su condición perdida. Por eso no es un poeta posmoderno, no es como César Vallejo, masturbatorio, digamos, como se suele decir la poesía que se refiere a sí misma y todo eso. Él se inscribiría en los muy tradicionales poetas católicos, podríamos decir, con una serie de recursos morfológicos que tiene el idioma alemán, que eso es difícil de traducir, que son los sustantivos, no, los adjetivos compuestos, y las palabras unidas en alemán que no hay un equivalente, que cuesta traducir. En general el mensaje de Rilke es que hay que ahondar en la propia, bucear en la propia interioridad, buscar, digamos, a Dios adentro. Es en ese sentido, no es para nada la creación de una nueva religión, sino sí, una sensación de reencontrarse con lo puro y con lo alto que olvidamos en lo cotidiano. Entonces, no tiene nada de recargado, de barroco su poesía, y no tiene nada de estrafalario. Las imágenes son muy sencillas, muy comunes. Por ejemplo, en su tumba él muere después se supo que fue leucemia, muy sufrida su muerte. El epitafio, que ha sido mal traducido, ha sido traducido como ser una flor
para tantos ojos y sin embargo no tener dueño. No, en alemán en realidad está jugando con otra cosa, no habla de ojos literalmente, sino de párpados. Y yo creo que es bastante evidente que se refiere a los pétalos de la rosa. Tantos párpados, descansar entre tantos párpados, como digamos, bueno, como dormir, como que la muerte es un sueño. La verdad es que es muy bello, pero bueno, es muy difícil de traducir. Evidentemente, si uno no se da cuenta de que los párpados son los pétalos de la rosa, se dan cuenta de lo mal traducido que fue. Él fue secretario personal de el escultor Rodin, a quien admiraba muchísimo, y después admiraba mucho a un pintor, además del Greco, fue a ver especialmente un pintor que no le dio mucha bola, con el que yo mal. Tenemos que cortar, 15 minutos me pidieron. Bueno, es un tema infinito, así que no los molesto más por eso mismo.